¿Qué tal? Buenas tardes. Consulta, esta nueva visión que propone usted con respecto al pueblo, ¿de dónde tomaríamos las herramientas teóricas desde un marxismo? Pregunto. Prefiero escuchar varias, Bueno, así no monopolizo. otra pregunta. Vinculado al material que usted tiene en exposición, respecto del último premio Nobel y la forma que tienen los medios periodísticos de enfocarnos sobre determinado material como progresista y que en realidad esconde una nueva estrategia sobre lo que es el sistema liberal, neoliberal. Usted hace mención claramente a un problema mundial, ¿no? De carácter, o sea, habla de una crisis global del capitalismo. La pregunta y tira la posibilidad de tres escenarios, ¿no? Dos del capitalismo. La pregunta y tira la posibilidad de tres escenarios, ¿no? Dos dentro del marco del capitalismo y uno que sería la opción superadora, ¿no? La primera pregunta que le quiero hacer es, ¿en qué medida, digo, dadas las características que atraviesa el mundo, ¿no? Estamos proyectando la población mundial de 7.000 a 9.000 millones de habitantes, estamos hablando de una crisis energética, estamos hablando de una crisis medioambiental que no se va a resolver en el marco del capitalismo, ni mucho menos. Entonces, la primera pregunta sería, ¿en qué medida cualquiera de las dos variantes capitalistas pueden llegar a ser planteadas como una opción, inclusive para los capitalistas? Y la tercera, la otra pregunta sería, ¿en qué medida el planteo alternativo está contemplando ese cambio cultural que implicaría necesariamente pensar las formas de producir y de consumir de una manera diferente? Porque indudablemente si lo que queremos es apropiarnos de los medios de producción para trabajar de la misma manera, estamos mal. ¿Y en qué medida entonces, en ese contexto, usted visualiza el rol de la Argentina como estructura que de alguna manera también está en disputa en el contexto internacional? ¿Sí? No sé si se entendió. Está clarísimo. Bueno. Allá piden la palabra. Sí, mi consulta es con respecto a lo que usted venía diciendo de la participación de los trabajadores, en este caso los gremios, en la política del país. Nosotros estamos trabajando, y me llegó lo que dijo, el tema de poder hacer participar a nuestros compañeros en las decisiones políticas y participar en la parte de elecciones o para armar cuadros políticos. El tema, la pregunta en la cual me estamos haciendo, o me estoy haciendo personalmente hoy, es de acuerdo a su argumento, ¿dónde tenemos que participar, cuál es, en base a su opinión, en dónde teníamos que participar políticamente? Hoy que hay varios partidos, y lo generalizo, tengo conocimiento y sé lo que tengo que hacer, pero en general hay una confusión general donde hay varios partidos participando políticamente. El movimiento obrero, o en el caso de los gremios, como estamos participando ahora, ¿cuál es su opinión? ¿Dónde tenían que participar? Allá. Yo quisiera preguntar en qué medida se entiende que el kirchnerismo le ha aportado a esta idea emancipadora, en qué medida ha desarrollado esta idea emancipadora y en qué medida pudo haber abandonado o aún profundizado la idea esta. Hola, buenas tardes, un gusto. Julio, cuando haces referencia a esa relación económica del poder reducido en escasos personas en el mundo con relación a los trabajadores, ¿cómo es esa proporción en la Argentina hoy? No hay más manos levantadas. Otra. Esta se cobra ya. Bueno, mientras no cobre caro. No, la pregunta es, usted habló de, bueno, de alguna manera tiró los números de la cantidad de trabajadores que todavía hay en el mundo. O sea, Sí. De eso hizo una caracterización de, Sí. de regularizados, no regularizados. Pero la pregunta que yo quería hacer es, ¿en qué medida el desarrollo del sistema capitalista, en la medida que evoluciona tecnológicamente, ese desarrollo tecnológico impacta en la estructura de trabajadores? ¿Y cómo es la respuesta del movimiento obrero en general a ese impacto del desarrollo científico y tecnológico aplicado al proceso productivo? ¿Cómo está reaccionando, si es que hay reacciones, desde el movimiento obrero a ese
a esa situación. Se refiere ahí a la desocupación generada por la Sí. Bueno, yo como dos preguntas enganchadas. Uno, respecto de la historia de lucha de los trabajadores y todas las referencias que fue haciendo en la charla, ¿cuál es el valor de recobrar la historia de lucha del movimiento obrero, las diferentes formas de organización para pensar hoy el proyecto político emancipador? Y en función de eso también el desafío de construir un nuevo activismo sindical mucho más presente políticamente como actor transformador de la sociedad. ¿Cuáles son también esas experiencias históricas que retoma? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pablo Cifuente de Luz y Fuerza de Puerto Madryn. Y te quería preguntar, teniendo en cuenta que, bueno, que las cooperativas son instituciones en donde se aporta capital y trabajo y donde se comparten las pérdidas y las ganancias, te quería preguntar qué papel le das vos en un futuro y, bueno, y teniendo en cuenta que uno también está dentro de una cooperativa, ¿no? Como esta cosa que decís vos de plantear un nuevo modelo, ¿dónde entrarían las cooperativas? ¿Qué papel le asignás vos? ¿Alguien levantó por ahí? Bueno, a la 1, nadie más, a las 2, vamos que se acaba, ¿eh? Vamos a bajar el martillo, a la 1, a las 2 y a la 3, listo, se acabó. Bueno, muy bien. Bueno, las preguntas las vamos a responder dentro de un mes, yo me voy, vuelvo en un mes, las estudio. A ver, la primera, desde una visión popular, ¿desde dónde? Desde un marxismo. Bueno, hay tantos marxismos, hay muchos marxismos, y el propio Marx antes de morir se dijo que él de ninguna manera sería marxista. Con lo cual, yo me considero que tengo formación teórica en los textos de Carlos Marx y muchos de sus seguidores hasta la actualidad. Digo que lo más importante de Marx, y eso es un aprendizaje para todos nosotros, lo más importante de Marx es la crítica del capitalismo de época. Lo que Marx hizo en vida fue criticar el capitalismo de su época y se equivocó mucho. Marx estuvo 40 años para escribir El Capital, que es su máxima obra. En sus primeros escritos él tenía una visión muy europeísta y no tenía mucha consideración por el mundo colonial. Pero en sus últimos años de vida y con las influencias, con sus exilios y con los vínculos con el movimiento obrero real y con trabajadores de pueblos colonizados, subordinados, subalternos, como los irlandeses, por ejemplo, o como el pueblo ruso, con el que mantenía correspondencia, no con marxistas rusos, con populistas rusos, desarrolló una visión sobre lo colonial que no tiene nada que ver con lo primero, con lo cual a mí me sirve mucho ese aprendizaje de pensar que hay que criticar al capitalismo de época. ¿Cuál es la visión popular actual? Hay que criticar al capitalismo de época. Nosotros estamos desafiados a criticar al capitalismo realmente existente en la Argentina. Por ejemplo, la pregunta de cuál es el poder, cómo se explica el poder económico en la Argentina actual. Eso estamos obligados a describirlo. Lo que hay que plantear incluso con el INDEC, aunque no creamos en algunas cifras del INDEC, el INDEC tiene la encuesta nacional de grandes empresas. Y en la encuesta nacional de grandes empresas, que la pueden buscar, se meten en el INDEC, buscan en internet, los que sean curiosos, se van a encontrar que en estos años ha crecido la extranjerización de la economía argentina.
Esta ha sido una década ganada para la banca transnacional. Esta es una década ganada para los que manejan el paquete tecnológico de la soja. Los mencioné, Monsanto, Syngenta, Cargill, Dreyfus. Esta es una década ganada para las transnacionales de la mega minería a cielo abierto. Esta es una década ganada para las terminales automotrices que ahora están preocupadísimas porque se cayeron las ventas de los automotores y con lo cual hay 12.000 trabajadores suspendidos, algo así como el 10%. Y el titular del ESMATA lo habrán escuchado hablar por todas las radios y televisiones diciendo que no es para tanto, que no es problema, que es un tema transitorio, que ya se va a arreglar, que están conversando con la... para que vean lo que es el papel del sindicalismo tradicional en Argentina. Esta es una década ganada para la industria de armaduría, Tierra del Fuego, entre otras cuestiones, y por lo tanto, esta es una década ganada para los acreedores externos de la Argentina. La presidenta calificó al país como un pagador serial. ¿Recuerdan? Y dijo que se pagó 173.000 millones de dólares de deuda. No sé si la cifra ustedes la pueden entender, a mí me cuesta entenderla. 173.000 millones de dólares de una deuda que era más o menos de ese nivel cuando la cesación de pagos del 2001 y más o menos de ese nivel, digo para no complicarla con números, es la deuda pública actual. Es un cáncer la deuda. Está terminando este ciclo político, por allá me preguntaban por el tema del kirchnerismo, está terminando el ciclo político arreglando la deuda con el Club de París. Muchos de los que venimos sosteniendo que la deuda hay que investigarla, auditarla, no pagarla ilegítima, la ilegal, nos dicen, bueno, pero no se puede porque negoció Alfonsín, negoció Menem, negoció De la Rúa, negoció Néstor, negoció Cristina. Está recontra consolidada en gobiernos constitucionales. Bueno, ponele. Pero la del Club de París no se renegoció nunca. Y esa es una deuda mayoritaria con la dictadura militar. Por lo menos investiga esa, audita esa. Aparte, inspirémonos en Estados Unidos. En el 2003 Estados Unidos invade Irak y dice la deuda externa contraída por Saddam Hussein es una deuda odiosa y como deuda odiosa el gobierno nuevo que estamos ejerciendo nosotros no lo va a pagar. En el 2003 lo dijo Estados Unidos. Hagamos lo mismo. No estoy proponiendo hacer algo que no se ha hecho en tiempo contemporáneo. Claro, cualquiera hay que tener poder para hacer eso. Ah, bueno, claro. Y por eso Cuba intenta un proyecto alternativo y hace más de 50 años que está bloqueada. Hay que bancarse, tomar decisiones. Y a ese bloqueo hay que rodearlo para pensar en perspectivas alternativas. Entonces lo que señalo en primer lugar es que el marco teórico de donde pensar, provengamos de una concepción marxista, de una concepción teológica, del lugar que provengamos, la honestidad para la descripción crítica de la realidad contemporánea. Lo que estamos desafiados, por eso felicité y saludé, y no es formal, la fundación, y que haya una organización sindical que diga una parte de nuestra capacidad económica la ponemos a desarrollar teoría, me parece fantástico. Era bastante normal, en otro sentido, en los años 70, en los que yo me incorporé a la lucha política en la Argentina, pero hemos perdido terreno brutalmente. Y casi que el trabajo de pensamiento crítico es un trabajo ilegal, incluso en el movimiento popular. Son horas que les quitamos a nuestro esparcimiento, a nuestra familia. Lo digo en cierto sentido, los compañeros creen que el pensamiento crítico surge de la magia. No, eso requiere
requiere compañeras y compañeros dedicándose al estudio, al error, a equivocarnos, a ensayar discurso. Hay que sistematizar la experiencia del movimiento obrero y popular. Yo vengo de estar 15 días en Bolivia, colaborando con el gobierno de Evo Morales, y donde me pidieron que hiciera la sistematización de una empresa textil que en La Paz tiene 1.650 trabajadores. Digo, porque a veces uno tiene la imagen de la Bolivia empobrecida, pero ahí hay una empresa textil con 5 plantas articuladas en la misma ciudad con 1.650 trabajadores. Y ahí están intentando la autogestión. El tema de la tecnología, por ejemplo, bueno, ese es un tema. ¿Cómo responde el movimiento obrero? ¿Cómo responde el movimiento obrero según qué circunstancia? Hay parte del movimiento obrero que está siendo desplazado por la tecnología. Hay parte de científicos profesionales que se incorporan como trabajadores por el desarrollo de la tecnología. Entonces, que crecientemente nuestros planteles de trabajadores ya no son analfabetos, sino son personas altamente calificadas, que muchos no tienen la conciencia de trabajadores. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con los trabajadores judiciales, o como parte del sindicato de los docentes universitarios. Los docentes universitarios nos concebimos trabajadores recién en la gran huelga del 86, si no, antes éramos profesores universitarios. La jerarquía de la intelectualidad, doctores, ingenieros, ser trabajador, y entre los judiciales son clase media, incluso hasta por nivel de ingreso. Pero claro, los judiciales también han desarrollado una experiencia como trabajadores, y entonces el tema es distinto. Yo me animo a decir, según sea lo que los propios trabajadores quieren discutir con la tecnología, lo que los propios dirigentes sindicales imaginan con la tecnología. El movimiento obrero originario enfrentaba a las máquinas como responsables de sus problemas. El problema no son las máquinas, el problema son la tecnología, la ciencia y la técnica, para qué se utiliza. Y en un proyecto emancipador tiene que haber desarrollo tecnológico. Si nosotros queremos luchar contra Chevron, necesitamos desplegar una tecnología energética, hidrocarburífera. ¿Qué hacemos con el litio? ¿Se lo entregamos a las transnacionales o pensamos desarrollos tecnológicos contemporáneos? Ahora, ¿cuál es el proyecto del gobierno argentino en materia de desarrollo científico-técnico? ¿Alcanza con tener un ministerio? Es bueno tener un ministerio. Ahora, ¿para qué está el ministerio? El INTA, el INTI, que zafaron de las privatizaciones inclusive. El INTA, ¿cuánto cuestiona el modelo productivo sojero? Nada. De ahí surge el Plan Agroalimentario 2020. Y el Plan Agroalimentario 2020 no tiene nada que ver con el proyecto emancipador. Es más soja para Argentina. Es más transgénico para Argentina. Es más revolución verde en la lógica del capitalismo contemporáneo. Y el INTI, uno de los mejores funcionarios que tuvo el kirchnerismo, en mi opinión, era el titular del INTI, que fue desplazado en la segunda presidencia de Cristina. Y hoy está asesorando a Venezuela. En un momento se decía que el INTI lo usaba más Venezuela que Argentina. Entonces, lo tecnológico, según cómo se lo vea, para qué proyecto, para qué desarrollo. Entonces, respecto de la primera pregunta, yo digo la obligación nuestra es, de donde sea, con mucha honestidad intelectual, crítica del capitalismo contemporáneo y síntesis de las nuevas prácticas que habiliten a pensar el nuevo tiempo histórico. Yo con un pequeño vistazo que me obliga a estudiar más a fondo, me llevo una buena experiencia del Sindicato de Luz y Fuerza de esta zona, que viene desde el 2006 desarrollando una experiencia autónoma de la burocracia de Luz y Fuerza
a nivel nacional. Y un compañero de Luz y Fuerza de Mar del Plata me decía, debieran haberlo hecho antes. Pero cada uno lo hace cuando quiere, cuando puede, cuando le parece que es el momento. Por eso creo. Claro. Lo que pasa es que José Rigáneta. José lo echaron. Lo echaron. Nosotros nos fuimos. Claro, claro. Esa es la diferencia. Bueno, son las diferencias de los tiempos. Por eso, quizá la última pregunta, no sé si la última o la anterior, que era el tema de recobrar la historia de lucha de los trabajadores, me parece fundamental. Yo le decía a Guillermo que en la CTA, yo mencioné que estamos en proceso electoral, el 29 de mayo hay elecciones de la CTA, es muy importante eso, pero la CTA viene de un quiebre en el año 2010, el tema se estaba tramitando ante la Corte Suprema de Justicia, ahora la CTA ha decidido soberanamente, basta de disputar con la CTA intervenida por el Ministerio de Trabajo, ir a un proceso propio, autónomo, independiente, un padrón de 1 millón de trabajadores, una dirección nueva, un proyecto nuevo, y en el Instituto de Estudio de la CTA, que yo le decía a Guillermo, tenemos que ver cómo el Instituto de Estudio de la CTA puede articular con la fundación, pensar trabajos conjuntos, y yo le decía que hace falta recrear la historia del movimiento obrero, con visiones distintas, porque hay que pensar las distintas etapas del movimiento obrero, acá en la Argentina sobre todo, más que en cualquier país de América Latina. La riqueza del movimiento obrero argentino en distintas capas, momentos históricos, es fundamental. Aquí hay que recuperar la historia del movimiento obrero mayoritariamente de extranjeros. Bueno, las luchas de la Patagonia. El martes compartimos un panel con Osvaldo Bayer en la Feria del Libro, y yo lo miraba a Osvaldo Bayer, que está viejo, hay que invitarlo rápidamente, Osvaldo, hay que invitarlo rápidamente, él tiene el esquel metido en el corazón, la Patagonia es lo de él, pero la investigación que hizo Osvaldo Bayer sobre la Patagonia, las luchas de la Patagonia es importantísima, hay que recuperarlo, resignificarlo para las nuevas generaciones de trabajadores, de dirigentes, tienen que ver eso de nuevo. Yo les decía a los alumnos en la facultad en Rosario esta semana, a propósito del encuentro con Osvaldo, les preguntaba cuántos habían leído el libro y cuántos habían visto la película, y en una sala de 100 personas, 2 levantaron la mano. Es decir, no se conoce. Claro, nosotros que vimos la película, que leímos el libro, que hemos participado en varias charlas, nos es natural, pero no es natural. Lo social es que hay un manto de olvido, hay que recuperar esa historia. Entonces les preguntaba a los alumnos de economía política, ¿por qué se imaginaban ellos que luchaban los trabajadores de la Patagonia? Bueno, me daban teorías de lo más insólitas. Luchaban por tener velas. Es decir, cuando vos ves las reivindicaciones que había, bueno, y así fue surgiendo el movimiento obrero, esa historia hay que recuperarla y ponerla en presente. Lo mismo la historia del surgimiento del peronismo. El peronismo en el movimiento obrero y la dinámica que el movimiento obrero peronista le dio a la lucha de los trabajadores, hay que ponerla de nuevo en visibilidad, porque si no, el peronismo queda en cabeza, en imaginario de unos burócratas sindicales, empresarios, que le hacen mal a los trabajadores, al movimiento sindical, al movimiento obrero, al peronismo. Bueno, yo digo con respeto, al peronismo que tiene en su seno una contención tan diversa de significantes que ya no sabes de qué se trata. Y no es solo el peronismo, pasa lo mismo en la izquierda, en el socialismo, en el comunismo. Lo que estoy queriendo señalar es que hay que recrear la historia del movimiento obrero en toda su dimensión. Nosotros estamos haciendo hace 3 años, cuando digo nosotros, digo el capítulo argentino del Encuentro Sindical Nuestra América, hace 3 años que venimos haciendo la primera semana de noviembre, un seminario nacional en conmemoración de Agustín Tosco. Porque queremos recuperar a Agustín Tosco. Yo doy clase de posgrado en la Universidad de Córdoba y tengo alumnos que son de 40 años, o sea, no son tan jovencitos. Y cuando les pregunto por Agustín Tosco, claro, se murió en el 75, ya son muchos años. Ha desaparecido del imaginario, e incluso si uno aprieta a más de un dirigente sindical, por ahí conoce el nombre, sabe que fue un dirigente importante, pero cuáles fueron sus debates, qué era el sindicalismo de liberación. Entonces, hay que recrearlo, hay que recuperarlo. La historia del movimiento obrero de estos últimos 20 años.
hay que ponerla en valor. Yo digo, estoy en la CTA, pero la CTA trajo un aporte teórico al movimiento obrero mundial en el mundo. El sindicalismo sigue siendo la representación de los trabajadores formales en general. La CTA dijo hay que agrupar a los trabajadores formales y a los informales, a los activos y a los pasivos, al que se sienta trabajador, y la CTA incorpora la afiliación individual de agrupamientos, no solo de sindicatos, e incorpora la votación directa. Y por lo tanto ahí hay elementos no cumplidos todavía de una apuesta estratégica a cómo organizar al movimiento obrero. Recién mencionábamos a José Rigane. José Rigane, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Energía, que nuclea no solo a sindicatos de la energía, de estacioneros de servicio, sino a agrupaciones de trabajadores de la energía, a cesanteados de la energía, a los que están discutiendo por la propiedad participada todavía. Y esas son nuevas formas de organización sindical. Hay que estudiarlas, hay que sistematizarlas, hay que escribirlas, hay que seguirlas experimentando. Es parte de lo que hay que desarrollar. Alguien me preguntaba por el tema de los premios Nobel. Bueno, en general los Nobel de economía, hay que pensar que la Fundación Nobel da el premio de la paz, el premio de medicina, pero el premio de economía no lo da la Fundación Nobel, lo da el Banco de Suecia. Primera consideración. Segunda consideración, el Nobel de Economía empezó a darse en el año 74. Y el 90% de los... 74, ustedes en el 76, ¿saben quién fue el Nobel de Economía? Milton Friedman. Milton Friedman, de la Escuela de Chicago, por el cual a Martínez de Oz y demás se le decía los Chicago Boys. Al equipo económico de Pinochet también se le decía los Chicago Boys. El 90% de los Nobel de Economía son neoliberales. Porque el Banco de Suecia no es distinto a los bancos del sistema mundial. Y por lo tanto premian a esos personajes que están ubicando. Ahora, cada tanto, y sobre todo en momentos de crisis, los premios Nobel son para tipos de izquierda en el marco del sistema. Stiglitz fue premio Nobel en el 2001, porque una gran crisis en Estados Unidos en el 2001, no solo en Argentina hubo crisis en el 2001, no fue crisis mundial, pero fue crisis en Estados Unidos, y por lo tanto no le podía, en plena crisis, no le podían dar el Nobel a uno de los responsables de la debacle mundial, se lo dieron a Stiglitz, que es uno de los que aparece criticando al neoliberalismo, pero es de los que imagina que la propuesta son por el lado de los BRIC, como acá se decía, del otro modelo en el marco del capitalismo. Y en el 2008 cayó Lehman Brothers, caía la bolsa, caían los bancos, era un desastre. En 2009, recesión. ¿A quién le iban a dar el premio? A Paul Krugman. Pero Paul Krugman, como Stiglitz, también tiene esa imagen de que el capitalismo tiene que encontrar una solución más humana. Y el capitalismo, por definición, no es humano porque el capitalismo lo que busca es ganancias. Bueno, ustedes ven la presidenta cada vez que va a la bolsa de valores o que se reúne con empresarios, le dice, yo quiero que ustedes ganen. Está clarito. Si ellos ganan, a ver, toda la riqueza de la Argentina o de todos los países se distribuye como salario o ganancias. Es más, yo los desafío. ¿Ustedes conocen a alguien que no viva de salario o de ganancia? Mis nietitos chiquititos, tengo nietos, ¿de qué viven? Ellos no laburan, pero viven del salario de sus padres. El ladrón que me robó en la esquina del barrio, ¿de qué vive? Si me roba a mí, del salario mío. Si le roba a un empresario, de la ganancia del empresario. El Estado, ¿de qué vive? De los impuestos que pagan los empresarios y del impuesto a las ganancias que pagan los trabajadores, del IVA. ¿Quién paga el IVA? Lo pagamos con nuestro consumo, como ingreso de trabajadores o empresarios.
No hay nadie que no viva del salario de la ganancia. Toda la renta que se genera en la Argentina y en cualquier parte del mundo se distribuye como salario y ganancia en primera instancia. Después se redistribuye por distintos mecanismos. Pero todo es salario y ganancia, con lo cual, si yo quiero que los empresarios ganen, es que de algún lado va a salir eso. Y eso es lo que se llama la distribución de la renta. Miren, acá tengo una estadística. Yo soy esquivo a los PowerPoint, no me gustan los PowerPoint. Pero esta sería linda mostrarla en PowerPoint, no sé si la alcanzan a ver. ¿Se puede ver o no? Esto es el salario real en la Argentina desde 1947 a la actualidad. No sé si se dan cuenta, el salario real del 47 es muy parecido al salario real de la actualidad. No sé si queda claro lo que quiero decir. ¿Queda claro lo que quiero decir? 74. El pico es el 74. Claro. Peronista. Pero pará, que en el periodo hay muchos peronistas. Yo lo dije a propósito, provocativamente, para provocar a los peronistas de la sala. Porque en el fondo lo que creo es que nosotros tenemos que ir a una discusión de las identidades políticas. Yo creo que no hay una sola identidad política que no esté en crisis. El radicalismo. No sé si hay radicales en la sala, pero podría haberlo. ¿Y cuál es el verdadero radicalismo? No quiero dar nombres propios, pero yo tengo excelentes compañeros en el radicalismo que no tenemos diferencias ideológicas o políticas. En el peronismo tengo compañeros que piensan, podríamos decir, pensamos casi igual. Pero otros, peronistas o radicales, nada que ver. En el comunismo pasa lo mismo. En el socialismo pasa lo mismo. Lo más conocido fue cuando Wiener dijo que si él viviera en Venezuela votaría por Capriles. Queda claro. Pero hay otros socialistas muy macanudos. Hay legisladores socialistas que me han invitado, cuando fue el debate de, ¿cómo se llamó esto? La exteriorización de divisas, ¿se acuerdan? El blanqueo. Bueno, un senador socialista me invitó y dice, quiero que vengas vos a exponer al Senado y a dar tu posición. O sea, quiero decir que en todos los partidos, vamos a llamarle tradicionales, hay de todo. Hay una gran mezcolanza. Se cayeron paradigmas históricos que hay que recrearlos y hay que generar nuevas síntesis políticas. A mí no me divide hoy si sos peronista, radical, demócrata cristiano, comunista, socialista o apartidario. Lo que me divide es cómo te ubicas en este debate teórico político y cómo construimos una nueva representación política de los trabajadores. Con lo cual la pregunta sobre los premios Nobel está claro que en general eso enfoca para legitimar posiciones teóricas para el capital. ¿En qué medida el capitalismo es opción incluso para los capitalistas? No tengas ninguna duda que es opción. Hoy lo que está de moda es lo que se llama el capitalismo verde. Eso es lo que más se difunde en Naciones Unidas, en los ámbitos de Naciones Unidas, y el planteo es ahí una solución vía tecnológica, es una solución imaginada para los dueños del poder económico. Si en el camino quedan africanos, asiáticos, latinoamericanos en el camino, no hay ningún problema. Ustedes piensan que la crisis del 30 no fue la crisis del 30, fue la crisis de 1914 a 1945. ¿Cuántas personas murieron en esa crisis? 100 millones. ¿Eh? Son 2 guerras mundiales, o sea que el capitalismo, para el capitalismo hay población excedente, así como se acuerdan que había provincias inviables, alguna vez, acá hay provincias inviables, territorios inviables, no hay ningún problema en desarmar lo que sea a costa de la vida de la población para salvar el orden. Disculpe, sí. Digo, lo que usted plantea, yo estoy de acuerdo. Ahora, también hay una base de recursos naturales que está diciendo que ya se limita, o sea que el capitalismo se ha expandido
Y el planeta demuestra límites geográficos y de recursos naturales. Entonces, la crisis del agua no es una joda. Ahora, pero mira, si seguimos concentrando, si seguimos usando, si el capitalismo para reproducirse sigue usando como usa, puede ser que vivan muy bien, cada vez menos, y cada vez más estén marginados. Pero los recursos naturales, ¿en qué medida hacen posible la reproducción? Galbraith, en 1992, ya murió el viejo, escribió un librito que se llama La cultura de la satisfacción. Yo lo recomiendo para que se lo lea, donde él dice que a los poderosos solo les importa su generación, la de sus hijos y la de sus nietos, que son lo que ven. No piensan más allá. Y vos mirá esto. La crisis energética que mencionaste, en el 70 la crisis energética fue sobre todo estadounidense. Las reservas empezaron a bajar en Estados Unidos. La crisis energética actual es el peak oil mundial, pero Estados Unidos está diciendo que con el fracking y los no convencionales puede resolver su crisis energética. Y Obama lo utilizó en su campaña. Y como hay pueblos, estados en Estados Unidos que están resistiendo el fracking, Estados Unidos empieza a buscar socios en el mundo que le habiliten el fracking. ¿Cuál es el país primero en habilitarle el fracking a Estados Unidos? Argentina. Y Argentina ya está haciendo, YPF Argentina está involucrando a la ANCAP uruguaya y a la YPF boliviana en el tema. Miren que la influencia de Argentina en América Latina, dramático. Lo que te quiero decir es que, aunque esté un horizonte limitado de los recursos naturales, a las clases dominantes le importa muy poco. La huella ecológica está totalmente sobrepasada. El modelo productivo mundial no puede reponer las condiciones naturales. Hoy hace falta más de un planeta Tierra, pero el capitalismo no se detiene ante eso. Es más, en el marco de esta crisis, el capitalismo potencia el desarrollo de la relación capitalista. Mejor ejemplo de eso es China. Y desde el punto de vista del impacto en la huella ecológica, el productivismo chino está afectando mucho más. Por eso digo que lo de los países emergentes no es solución, potencia el problema, aún como señalás, para los hegemónicos, para los grandes capitalistas. Pero los grandes capitalistas intentan resolverlo con bono de carbono, intentan pagarlo. Yo no quiero ser catastrofista, no es que el mundo se va a acabar el año que viene, dentro de 10 años o dentro de 100 años. Pero evidentemente es suicida lo que se está haciendo. Ahora, no esperemos que los capitalistas se den cuenta de que van al suicidio. Porque mientras ellos tengan ese horizonte de cultura de la satisfacción, de un horizonte temporal de propia vida, hijos y nietos, la vida continúa. Y eso es lo que ocurre. Fíjense, Estados Unidos no firmó el Tratado de Kioto, las cumbres por el medio ambiente, ni Europa, ni Estados Unidos, ni Japón, se comprometen a reducir. Por eso, no me acuerdo quién planteaba, creo que era vos mismo, el tema es un cambio cultural. Ahora, ese cambio cultural no va a venir de las clases dominantes. Por eso es que en su momento Marx calificó de utópicos a los socialistas utópicos. Robert Owen, cooperativista, no me acuerdo quién planteaba por las cooperativas por acá, Robert Owen, cooperativista, él fue un hombre de gran fortuna, dilapidó su fortuna en experiencias cooperativas. Y él esperaba que sus amigos cooperativistas, sus amigos ricos, hicieran lo mismo. Fourier, con los falanterios en Francia, también pensaba lo mismo. Por eso es que Marx los califica de utópicos. Dice, por la convicción de los ricos no va a llegar el tema. Y fíjense que los grandes ricos tienen grandes fundaciones que ponen sus dineros para la responsabilidad social empresaria. Hasta ahí llegan. Lo que hay que hacer es una revolución. Y la revolución hay que definirla en los tiempos concretos de nuestra época. Bueno, creo que contesté todo. Y lo de las cooperativas, digo muy sencillito ya que dijimos algo ahí, las cooperativas dependen, acá hubo grandes experiencias de empresas recuperadas cooperativas. Lo que importa es lo que los socios de las cooperativas quieren construir. Lamentablemente, la mayoría de las cooperativas tienen socios que promueven formas empresarias jurídicamente cooperativas.
y son una empresa capitalista más, en general. Hay algunas experiencias muy interesantes en Argentina, en América Latina y en el mundo de cooperativas que van más allá y son formas de organización alternativa para anticipar en el capitalismo algunas perspectivas diferenciadas. Con lo cual, como en todo, como en los sindicatos, como en las cooperativas, como en los partidos, como en las fundaciones, todo depende de la presión popular social para tener una dirigencia comprometida con un proyecto popular emancipador. Espero haber contestado todo. Gracias.